nos permita un determinado tiempo de trabajo que seguramente vamos a hacer mención minutos atrás. ¿Se entendió? Todos estos componentes del polvo como tal se tienen que calcinar, se tienen que someter a altas temperaturas. Les decía, entre 1000 a 1400, imagínense, grados centígrados. Y producto de este proceso se forman bloques. Nosotros no podemos obtener bloques en el comercio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace la fábrica? Los tritura para volverlos polvo. ¿Y por qué es importante el tamaño de la partícula? Porque les decía, va a acelerar el proceso de fraguado. Cuanto más finito sea la partícula, ¿qué va a suceder? ¿Qué se va a acelerar? El proceso de fraguado. Dicho de otra manera, va a endurecer más rápido para que me entiendan, ¿no? Esto es lo que les decía, la tablita. Alguien me decía en la clase pasada, doctor, no nos va a facilitar esas diapositivas. Si están con el tiempo suficiente, quiero tenerlos ocupados porque después se distraen en otras cosas y espero que se transcriba y el tiempo suficiente incluso como para sacarle una fotografía. Habíamos dicho que la forma de presentación del cemento de oxifosfato de zinc es generalmente polvo y líquido, o líquido y polvo, como quieran. El orden de los factores no altera el producto. Estamos hablando del polvo. ¿Qué es lo que contiene el polvo? Óxido de zinc. ¿Qué es el óxido de zinc? La base. Porque no se olviden que la reacción es ácido-base. Entonces, en este caso, el polvo es la base. Porque su compuesto básico es el óxido de zinc. No solo tiene óxido de zinc, sino también tiene o puede tener óxido de magnesio. ¿Para qué se utiliza el óxido de magnesio? Para disminuir la temperatura de la calcificación. Minutos atrás les decía que nosotros necesitamos entre 1000 a 1400 grados centígrados, imagínense, para calcinar todas estas sustancias. Entonces, si nosotros añadimos óxido de magnesio, ¿qué nos está permitiendo? Disminuir la temperatura de calcinación. También tiene, les decía, dióxido de sílice. ¿Qué es lo que hace el dióxido de sílice? Facilita la calcinación, favorece la calcinación. No se olviden que nosotros tenemos que someter a altas temperaturas. A eso se denomina calcinación. ¿Qué es lo que tiene también? Trióxido de bismuto. ¿Y qué es lo que hace el trióxido de bismuto? Prolonga la reacción de fraguado. Al prolongar la reacción de fraguado, ¿qué nos está permitiendo? Mayor tiempo de trabajo. Eso, mayor tiempo de trabajo. Porque después les va a pasar como lo que ha sucedido con el alginato, lo que ha sucedido con el yeso, seguramente. Entonces, todos estos productos tienen una razón de ser para que nosotros tengamos el tiempo necesario de trabajo. Ahora tampoco nos va a esperar hasta mañana, ustedes comprenderán. Imagínense, estamos trabajando con un ser humano y el paciente no puede quedar con la boca abierta 24 horas, pero tenemos el tiempo necesario como para efectuar la mezcla correspondiente. De la misma manera, ¿qué es lo que contiene el líquido? Ya habíamos dicho, básicamente, ¿qué es lo que tiene? Ácido fosfórico. Por eso que el líquido es ácido. Por eso que la reacción, cuando mezclamos el polvo y el líquido, la reacción es ácido-base. E incluso pregunté, creo, la semana pasada, ¿no? Además que tiene el líquido fosfato de aluminio. ¿Qué es lo que hace el fosfato de aluminio? Disminuye la velocidad de reacción. Y al disminuir la velocidad de reacción, al mezclar polvo y líquido, al disminuir la velocidad de reacción, ¿qué nos está permitiendo? Mayor tiempo de trabajo. Eso. Bien.
Entonces es fácil que ustedes se den cuenta en ese sentido. ¿Qué es lo que tiene además fosfato de zinc? ¿Para qué se utiliza el fosfato de zinc? Para disminuir la acidez. Porque sabemos que el ácido fosfórico es ácido. Y creo que en algún momento les decía, ustedes van a utilizar el ácido fosfórico para hacer grabado de las determinadas piezas dentarias para efectuar la obturación, que seguramente en su momento también vamos a hacer mención, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que contiene? Agua. ¿Para qué se utiliza agua? Para disociar el ácido, para separar los distintos componentes de esa sustancia, para que no sea tan agresivo. A pesar de eso, vamos a hablar del pH en la parte clínica como tal, ¿no? Porque imagínense, si no tuviera agua, el agua de alguna manera, como cuando, a ver, voy a hacer esta analogía un poco tonta, preparan refresco y se han exagerado con el sólido, en este caso con el azúcar. ¿Qué sucede al probar de principio? Demasiado dulce, por ahí a muchos les encanta, a otros no. Entonces, ¿qué hacen para disociar, para disolver? Utilizan más agua, ¿no? Entonces, de la misma manera, en este caso, de alguna manera, nos está permitiendo este hecho. Ahora bien, ¿cuáles son las características físicas o las propiedades físicas del cemento de oxifosfato de zinc? Aunque de forma general ya habíamos hecho mención en un determinado momento, ¿no? En primera instancia, es lo suficientemente rígido para resistir la deformación elástica. ¿Se entiende? Como es rígido, esto todavía no es tan rígido, pero si hablamos de un acero, por ejemplo, es lo suficientemente rígido que no va a permitir que su deformación. Entonces, de la misma manera, es un material rígido, ¿no? Por lo tanto, va a ofrecer mayor resistencia a la deformación plástica como tal, ¿no? ¿Qué otra propiedad presenta, qué otra propiedad física presenta este material? Es muy resistente a la compresión y a la tracción. No se olviden que las piezas dentarias tienen una función, tienen una misión. ¿Cuál es la misión principal de las piezas dentarias? ¿Cuál es la misión principal? ¿Cuál es el objetivo principal? La masticación. Entonces, tienen que ser sometidos ¿a qué? A compresión. Por lo tanto, este material es resistente a la compresión. No solo a la compresión, sino también a la tracción, ¿no? Ahora, para preservar esta propiedad física, es necesario que la relación adecuada polvo-líquido. Si por alguna razón nosotros no cumplimos con este cometido, ¿qué vamos a comprometer? La propiedad física de este material. Por eso que la sugerencia para la utilización de este material es de 1.5 gramos de polvo por 0,5 ml o centímetros cúbicos de líquido. Creo que después tengo una tablita también para mostrarles esta situación. ¿Se entiende? Estamos hablando de las propiedades de este material. ¿Qué propiedades? Físicas, las características físicas. Como seguramente pasa, y alguna vez hemos hecho mención esta analogía. ¿Cuál es la característica física que predomina de Luis Fernando, por ejemplo, al solo ver? Ya habíamos hecho mención. ¿Recuerdas o no, Luis Fernando? No. Entonces estamos hablando de esa característica física de este material, pero les decía, para preservar esa característica física es necesario que nosotros dispensemos adecuadamente lo que es el polvo y lo que es el líquido. ¿Cuánto de polvo habíamos dicho? 1.5 gramos. ¿Cuánto de líquido? 0,5 o 5 décimas de mililitro. Porque si nosotros aumentamos más polvo o más líquido, ¿qué vamos a comprometer? Esta propiedad. Vamos a disminuir la resistencia a la compresión y a la tracción. Y al disminuir, ¿qué va a suceder con ese material?
se va a fracturar muy bien y producto de esa fractura, ¿qué se va a presentar? Microfiltraciones, recidiva de caries, etcétera, 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 ¿no? Ahora, ¿qué otra propiedad física que hace mención a ADA, esta institución? ¿Qué significa ADA? Asociación Dental Americana. Muy bien, ¿no? ¿Qué determina por los consejos que hace esta institución? Nosotros minutos atrás decíamos que existe baja solubilidad. Ya después, cuando estén viendo la tabla comparativa, se van a dar cuenta de esta situación. Que existe baja solubilidad. Pero esta institución ha hecho estudios y ha demostrado que en cavidad bucal la situación no es como tal. A pesar de esta baja, ¿me entienden? Baja solubilidad. ¿Eso qué significa? Si yo le echo agua va a ser resistente. In vitro. Pero en cavidad bucal esta baja solubilidad puede alterarse. Y producto de esta alteración, ¿qué se pueden presentar? Microfiltraciones. Por los estudios que ha hecho, repito, esta institución. Dicho de otra manera, no se confíe mucho en esta propiedad, como les decía, que presenta baja solubilidad, que en cavidad bucal esta baja solubilidad puede ser contraproducente y al disolverse el cemento de oxifosfato de zinc va a dar opción a microfiltraciones básicamente, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades biológicas, por lo que hemos explicado en un momento dado, cuando hablamos de generalidades de los cementos dentales? A ver, si recuerdan, si tiene ácido, les decía que líquido, básicamente, ¿qué es? Ácido. Parece contradictorio, vamos a sacar lo básico, sí, porque decía, básicamente estamos hablando de la reacción ácido-base. Entonces, ¿qué es lo que tiene el líquido? Ácido. Les decía que en un momento dado, nosotros tenemos que preparar una determinada pieza dentaria, por una razón u otra, y al preparar esa pieza dentaria, como están observando, técnicamente se denomina tallado. ¿Qué es lo que queda? Dentina. Nosotros no podemos dejar dentina expuesta. ¿Se entiende? Porque la dentina más la presencia de saliva es igual a ¿qué? Ya habíamos hecho mención en un determinado momento. Dentina expuesta más saliva es igual a... Me voy a dar un tiro. Dentina más saliva. Porque les había dicho que dentina... En un momento, ahora cuando se presenta caries efectivamente, y con esto se van a dar cuenta, cuando la caries es de esmalte superficial, no duele, pero llega la dentina y tomo algo o aspiro algo frío o caliente, ¿qué sucede? Sensibilidad. Eso, entonces, dentina más saliva es igual a eso, a hipersensibilidad dentinaria. Por lo tanto, si nosotros vamos a utilizar un ácido, les decía, cuanto más cerca del tejido pulpar esté, ¿qué puede provocar? Daño o lesión pulpar. Por eso que cuando está cerca de la pulpa dentaria, es necesario utilizar forros cavitarios, protectores, que en su momento también vamos a analizar. No directamente se entiende. Si hay una buena pared dentinaria, hagan de cuenta que nosotros formamos parte del tejido pulpar, somos odontoblastos, para que me entiendan. Aquí está el techo de la cavidad pulpar. Si este techo es delgadito, cualquier hecho que produzca encima, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, si alguien golpea, ¿qué va a suceder? Y el golpe es fuerte, para que me entiendan. Se puede fracturar, pero además a nosotros acá, ¿qué nos va a producir? Eso, daño, por ejemplo, en el oído, para que me entiendan. Entonces, de la misma manera, entonces en esos casos, el ácido, el líquido, puede producir daño,
sobre el tejido pulpar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recubrir con algo. A eso que estás recubriendo, técnicamente se denomina forro cavitario. Y encima del forro cavitario nosotros podemos utilizar recién que el cemento de oxifosfato de zinc para no comprometer el tejido pulpar como tal, ¿no? Dicho de otra manera, para que me entiendan, les decía que la reacción es ácido-base. Y el líquido, ¿qué es lo que contiene? Un ácido. Por lo tanto, al mezclar nosotros, al preparar la mezcla, ¿cuál es el pH de este producto, de este material? 2 aproximadamente. Imagínense, pH 2, muy cerquita de qué, incluso esto cuando hacíamos generalidades, hacíamos mención, muy cerquita de qué pH? Del ácido clorhídrico. Cerca del ácido sulfúrico, les había dicho por alguna razón, probablemente ustedes han utilizado en el colegio, un pH bajísimo y muy dañino, desde luego. Ahora, ¿cuándo suele cambiar ese pH, que es de 2 aproximadamente? En 24 horas, imagínense, en 24 horas recién puede llegar a 5.5 aproximadamente. Pero nosotros no vamos a esperar después de hacer, si me están siguiendo, hemos hecho la mezcla, terminamos de hacer la mezcla, ¿cuánto de pH tiene? 2, imagínense, bajísimo. Y si nosotros colocamos cerca del tejido pulpar, va a provocar lesión pulpar, daño pulpar. Ahora bien, en 24 horas aproximadamente, recién el pH sube, ni siquiera se neutraliza. Llega a 5.5 aproximadamente. Entonces les decía, no vamos a esperar 24 horas, porque si esperamos 24 horas, ¿qué ha sucedido con el cemento? Se ha endurado, ¿no? Esto, a ver. Lo que les decía, vamos a hacer un resumen de todas estas propiedades que hemos hecho mención. Estoy incluyendo algunas cosas a raíz, como les había mencionado, del resultado desfavorable en la parte teórica, desde luego, ¿no? Porque en la parte práctica creo que incluso tienen 25 más que lo que está establecido. Es una forma de decir simplemente. Bueno, espero que los resultados mejoren, ¿no? Bien. El tiempo de fraguado, más o menos a 37 grados centígrados. 5.5 minutos aproximadamente. Creo que no habíamos hecho mención, eso más adelante vamos a hablar del tiempo de trabajo, ¿no? Que puede oscilar entre 5.5 a 8 minutos aproximadamente, ¿no? Tiempo de fraguado, tiempo de trabajo, les decía, a 37 grados centígrados aproximadamente, 5.5. ¿Qué otro detalle? El espesor de la película. ¿Recuerdan en su momento, al hacer el tallado, qué les había dicho? Para hacer el patrón de cera, ¿qué se suele colocar? Por ejemplo, cútex, ¿no? Lo que utilizan las féminas. ¿Para hacer qué? Un pequeño espacio. ¿Para qué hacemos un pequeño espacio? Habíamos dicho. ¿Para qué hacemos ese pequeño espacio? A ver, ¿para qué hacemos ese pequeño? Hemos tallado. A ver, vamos a retroceder un poco. Hemos tallado, ¿sí? Hemos preparado la pieza dentaria por una u otra razón. Nosotros, si hacemos el patrón de cera directamente, ¿qué va a suceder? Como una prenda de vestir demasiado ceñida, demasiado ajustada, como cuando uno se compra ropa interior y es nuevita, o esto que suelen utilizar para disminuir la línea del ecuador. ¿Qué suelen utilizar, sobre todo las féminas, para disminuir la línea del ecuador? La faja, ¿verdad? Entonces, si nosotros confeccionamos un patrón de cera directamente, nos va a quedar como la faja. ¿Se entiende? Yo al hacer el preparado del cemento y colocar en la corona como tal, que se ha trabajado en el laboratorio, voy a colocar el cemento de oxifosfato de zinc.
¿Me están siguiendo no? En el cemento. Voy a colocar sobre lo preparado. Y como no hay ningún espacio alrededor, ¿qué va a suceder con casi todo el cemento? Por sentido común, ¿qué va a suceder? Eso. Entonces, por eso es necesario considerar esto que estamos haciendo mención, el espesor de la película, de aproximadamente 25 micras. Quienes se dedican a la parte laboratorial, ellos ya tienen experiencia en este sentido. Repito, para que no quede muy ajustado, para que no quede como con la faja, ¿se entiende? Porque si queda con la faja y yo quiero ponerme algo por debajo de la faja, ¿va a ser posible? Va a ser posible, pero va a ser muy incómodo probablemente con esa analogía, ¿no? Entonces, en este caso va a desplazar todo el cemento y no va a haber cemento que nos permita eso que habíamos hecho mención en un momento dado. ¿Para qué utilizamos cemento? Para mantener inmovilizado esa prótesis por tiempo indefinido. Ahora bien, quiero verlos en este sentido. No voy a hacer mención, voy a pasar, si después se dan cuenta de lo que estoy haciendo mención. ¿Qué les llama la atención? ¿Ah? A ver, ¿qué les llama la atención? Voy a quitar esto. ¿Qué les llama la atención? A ver, ¿qué les llama la atención? A ver. Ya, y en un momento dado, ¿qué habíamos dicho que son los cementos? Incluso habíamos hecho una analogía con el cemento de la construcción. ¿Para qué se utiliza? Para unir dos superficies. No es, porque si es cero, ¿o no es así? No es que sea cero como tal, sino simplemente que la fuerza de adhesión a la dentina es